Hola, muy buenas noches amigos de CMX Televisión y a toda la gente que nos está observando en su programa Obrera es Cultura. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de unas vacaciones, estamos iniciando este 2021, la verdad que con mucho ánimo, con muchas ganas, y le damos la bienvenida a nuestros amigos y coconductores, a Pepe Suárez, que ya anda por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al primer programa de 2021, deseando que estén empezando el año de muy buena manera. Así es, y también, bueno, le damos la bienvenida a nada más y nada menos que a nuestro amigo Barajas, que también ya andaba hace ratito por acá. Buenas noches, amigos. Un gusto saludarlos. Espero que iniciemos con un muy buen año y vamos a darle. Pues sí, ojalá y la situación que estamos viviendo con la pandemia, pues logremos controlarla entre todos, porque pues la verdad está muy complicado todo este asunto, principalmente en algunas ciudades del país. Específicamente en la Ciudad de México tenemos un gravísimo problema, pero bueno, de esto luego hablaremos. Antes que nada, pues queremos platicar con ustedes que este nuevo año hemos incorporado nuevos contenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con la revisión de la parte educativa, de la educación pública en la colonia obrera, y hablaremos de pues las escuelas que han estado vigentes en esta colonia durante ya muchas décadas, tanto públicas como privadas, entendiendo que la educación pública, y bueno, en este caso la educación primaria, pues es el soporte para que los seres humanos aprendamos una serie de habilidades que pues nos van a permitir ir aglutinando conocimientos que nos vayan llevando por el camino de la vida en la construcción de lo que va a ser nuestro futuro. Algunos datos nada más para que nos demos cuenta actualmente cómo está la educación en el país. Datos muy generales, pues estamos hablando que en educación básica tenemos 25.500.000 personas, chavitos, ¿no? O sea, es realmente 25 millones, es un montón de matriculado. Si lo comparamos con países centroamericanos, pues ahí tenemos varios países, ¿no? Nada más de nuestros puros chavitos, pues estaríamos poblando ahí varios países. Se atienden en 233,000 escuelas, o sea, 233,000 escuelas son ahora que literalmente un chingomadral, ¿no? La verdad, 233,000 escuelas. Y los docentes que atienden a nuestros demonios de Tasmania, pues nada más son 1,224,000. O sea, de estos números estamos hablando. Realmente algo impactante de lo que significa la educación básica en este país. Y en nuestra colonia obrera, pues vamos a hablar precisamente pues de todo esto, algunas experiencias, algunas anécdotas con nuestro invitado que al ratito presentaremos. Así que como ven este marco general de la educación en el país es... Gracias. Pues la educación ha sido necesaria desde los tiempos de prehispánicos, ¿no? Incluso el tema en Mesoamérica, en donde el lugar de estudio era el Calmecac y el Tepozcali, ¿no? En donde ya la educación estaba claramente dirigida pues a la élite y a lo que tenía que ser el pueblo común, los más pobres o la gente del pueblo, ¿no? Y es una educación que viene quedándose de esta manera, todavía incluso después de la independencia, después de la revolución, hasta que pues se retoma el camino con la creación de la Secretaría de Educación Pública y la intención pues de que es la educación llegue a todas las personas, que la educación sea pública, sea gratuita y que sea laica, ¿no? Con todas las reformas que se llevan a cabo anterior a esta creación de la Secretaría de Educación Pública. Y pues de ahí para acá, lo que tú comentabas, un matriculado pues bastante grande por cada una de las escuelas. Y ahorita platicando con nuestro invitado, recordando los tiempos, pues nos vamos a dar cuenta de cómo estaban llenos los grupos y en la actualidad cuánta población se tiene por grupo o por norma, ¿no? El hecho de no atender más allá de 30 alumnos por grupo, cuestión que no sucedía pues en la época de los 60, de los 70, ¿no? No, y además muchas aristas que vamos a hablar, ¿no, Barajas? Muchos recuerdos, muchas anécdotas, muchas situaciones. Hablaremos de los fifís, de la obrera, del pueblo bueno de la obrera, ¿no? Porque, bueno, también, también hay... Sí, como comentas, Mauricio, y como comenta mi tocayo,
pues siempre la educación pues es algo importante, ¿no? En la historia. Aquí principalmente también hablando que en el año 1894 se inauguró la primera escuela primaria en la Ciudad de México, que anteriormente pues se conjuntó con el hospital homeopático, ¿no? Y de ahí inicia principalmente pues aquí en la colonia obrera, ¿no? Y fíjate, aquí tomando el tema de las escuelas, estábamos valorándolas, bueno, me estoy yendo ya más directamente a la historia de la obrera, que aparentemente son 4 escuelas, pero hablando de la escuela que está, la Giner de los Ríos, estamos hablando, la que tenía la duda es la escuela Simón Bolívar, que está exactamente en Bolívar, casi Fray Servando y Chimalpopoca, ¿no? Pero ahí ya viene siendo centro, exactamente. Por eso era la duda, ¿no? Que teníamos, porque de ahí partimos la siguiente calle y inicia la colonia obrera, ¿no? Y es que en concreto vamos a hablar de 3 escuelas públicas, que son las que pertenecen a la colonia obrera, ya despejando esta duda, porque también hoy en la publicación ahí de la página, algunos vecinos pues nos decían eso, ¿no? Que no estamos considerando la Simón Bolívar, pero bueno, ellos pertenece esta escuela a la colonia centro, y estamos hablando de la Ramón López Velarde, de la Teo de Juárez y la Francisco Giner de los Ríos, que es de las que vamos a platicar en materia de carácter público. Pero también tenemos a nuestras escuelas fifís. Tenemos vigente, está actualmente una de ellas que es la San Antonio de Padua, que está ubicada ahí en Isabel Católica y Boturini, un colegio chiquito. Tuvimos la Ana María Alfaro, que estaba en Gutiérrez Nájera y 5 de febrero, y una tradicional que fue la Fray Pedro de Gante, que estaba ahí en Manuel Otón, entre el ex central y Bolívar. Por ahí seguramente, en Manuel Paino, entre el ex central y Bolívar, y por ahí tuvimos algunos kinder que aparecieron y desaparecieron, pero en concreto de estas 3 escuelas vamos a hablar. Y si les parece, ¿por qué no le damos ya la bienvenida a nuestro invitado? Pero antes de darle la bienvenida, por ahí ya nos mandaron algunos mensajes, la gente que nos está haciendo el favor de vernos, para poderle dar lectura. Ariel Acosta, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Ariel, igualmente, feliz año 2021. Daniel Baraja, saludos. Dani, muchas gracias por vernos, muy gentil. Andy Suárez, saludos a todos, muchas gracias. Ceci Padilla, saludos a los 3, muchísimas gracias. Ceci, que no siempre está con nosotros, todos estos amigos. Elizabeth, muchas gracias. Eli, qué gusto verles de nuevo, saludos. Tanto tiempo sin vernos, Eli. Leonet, qué bueno, buenas noches a todos, feliz año, y ya está en camino lo que los prometidos desde Mérida. Yo estudié en la Ramón López Velarde, pues de las 64 a las 70, bueno, me parece que va a ser de la misma generación que nuestro invitado, ahorita platicamos. Rogelio Miranda, saludos, doctor Barajas. Saludos, mi Roger. Pues va a estar muy interesante eso, si les parece pasemos ya a darle la bienvenida a nuestro invitado, Pepe, pues para que no... ¿Qué tal? Buenas noches. Invitado a Alejandro Suárez, que coincidentemente es de la misma generación que Elliot Net, un seguidor bastante fiel de nuestro programa, y seguramente por ahí van a encontrar algunas anécdotas en concordancia. Pues bienvenido, Alejandro, al programa y un poco platicar de tu experiencia en la Ramón López Velarde en tu generación. Sí, antes que nada, buenas noches, muchas gracias, Mauricio Gómez, Pepe Barajas, Pepe Suárez. Les agradezco mucho la invitación y aquí en lo que podamos aportar para este tema. Claro, adelante. Sí, efectivamente, yo estuve en la primaria de 1964 a 1970 y yo guardo excelentes recuerdos de toda esa etapa. Y bueno, lo que veo también es que la escuela ha tenido varios cambios físicos. Cuando yo estuve, pues tenía un aspecto, estaba ahí, como todos sabemos, en Rafael Ángel de la Peña, y tenía una glorieta, podíamos accesar los alumnos directamente a la escuela, y así fue hasta que yo salí de la escuela. Aquí estamos viendo una foto, nos están haciendo el favor de mostrarla actualmente. Pudimos ver una papelería que también desde que yo recuerdo estaba ahí,
la papelería Cervantes. Y actualmente estamos viendo ahorita una foto de tiempos, me imagino que es de 1940, porque mi papá también fue a esa escuela primaria y la veo diferente, parece que es más pequeña, parece que comienza donde termina el edificio de la papelería Cervantes y no tenía lo que actualmente es el patio de la escuela. Eso me pareció ver en esa fotografía. Oiga, hay un asunto que platicábamos, nos ha sido muy difícil recolectar información respecto a en qué momento se fundaron las escuelas. La que sí tenemos un dato preciso es de la Giner de los Ríos, que se habla de que fue en 1932. Esta Giner de los Ríos, recordemos que dentro de la construcción inicial había murales y murales muy valiosos que lamentablemente con el temblor del 85 pues, se vio averiada la escuela y la tuvieron que reconstruir. Y yo creo que pues hicieron un mal trabajo de reconstrucción en donde ya no volvieron a colocar los murales. Creo que hay un gran problema por parte de las autoridades en ese sentido. En cuanto a la López Velarde y a la Guelatao, no tenemos datos específicos, pero ayer platicando con Alejandro y con este dato de lo que es la participación de su papá en la escuela, sacamos por ahí que pues, tendría que haber sido entre 1930 y tantos, segundo periodo de los 30 y los 40 cuando debió haberse fundado la Ramón López Velarde, ¿no? O sea, son realmente escuelas muy añejas. Y en el caso de la Guelatao, recordemos que este consorcio educativo que incluye al Xochipilli, al Kinder, a la Escuela Guelatao y a la Secundaria 82, Abraham Lincoln, pues la escuela secundaria se fundó en el 65, o sea que por ahí debe de andar también la escuela primaria. Son los datos que inicialmente tenemos para que ubiquemos más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, de estas escuelas, con nuestro invitado profundizaremos de la Ramón López Velarde, pero quien nos está escuchando, si tienen aportaciones de la Giner de los Ríos y de la Guelatao, pues bienvenidas todas las experiencias, todos los comentarios y lo estaremos haciendo. Entonces, pues en el primer rebote, a ver, en aquellos entonces, Alejandro, había la división entre las escuelas que eran las de hombres y de mujeres. Eso es algo fundamental porque marcaba precisamente, creo que todas las escuelas, ¿no? En donde había una diferencia y no había escuelas mixtas. ¿Cómo lo viviste? Sí, fue exactamente como lo dices. Cuando yo terminé el kinder, pues ya tenía que ir a la primaria y solamente la escuela que era para hombres era la Ramón López Velarde. En esos años la Giner de los Ríos era exclusivamente para mujeres. Y así fue, pues yo me tuve que dirigir a la Ramón López Velarde, que quedaba un poco más lejos de mi casa, pero pues fue mi opción de seguir estudiando. Están viendo aquí una foto, es de mi salida de sexto año, la vimos un poco tiempo, está ahí el maestro Miguel, probablemente Elliot Ness lo conozca, que ya se pronunció como de mi generación. Y esa fotografía es de cuando fue el festival de salida en el Salón Chapultepec, que ya no existe, que estaba ubicado en la calle de Álvaro Obregón. No recuerdo esquina con qué calle, pero actualmente es un estacionamiento. Entonces, casualmente también ahí en la foto estoy viendo que uno de mis compañeros de la primaria se llama Héctor y es quien atiende actualmente la palería La Espátula, que está en Manuel Paino y Bolívar. Sí, fuimos compañeros de primaria, nos hemos visto últimamente y me da mucho gusto ver que a través de tantos años guardamos muy buenos recuerdos y somos pues muy fraternos. Ahora, esta parte de tener las escuelas divididas entre hombres y mujeres, pues marcaban precisamente esta diferencia en cuanto a la concepción de la educación, ¿no, Pepe Suárez? Bueno, a nosotros afortunadamente ya nos tocó una etapa igual, ¿no? Porque sí nos tocó, particularmente a mí sí me tocó todavía escuela de hombres, dividida de hombres y mujeres, pero yo iba en una escuela FIFI, yo iba en la Benito Juárez, en la Roma, entonces, pues ahí estábamos en otra situación, ¿no? Pero también estaba dividida, esa es la realidad. A ti, ¿cómo te fue, Pepe? Y también aprovechando con Baraja, ¿dónde vivieron su escolaridad en primaria? Pues coincidentemente también en la Ramón López Velarde, creo que de la familia soy como la sexta, séptima generación
López Velarde. Yo soy de la generación 74-80. A mí ya, lógicamente, me tocó llegar a la escuela cuando ya era una escuela mixta. O sea, realmente, ahora que platicamos sobre estos datos y que a lo mejor en algún momento no teníamos conciencia, pues la verdad es que ni siquiera lo habíamos pensado en ese contexto, ¿no? Para nosotros el llegar a una escuela mixta ya, incluso ayer comentábamos en el previo, en donde la primera incursión de niñas en los salones pues era con un porcentaje mínimo, ¿no? Ayer hablaba Alejandro de 6 niñas como por 30 y tantos hombres, o si no es que más, ¿no? Y pues Más. yo cuando entro a primaria, en mi generación, pues ya es como más parejo, ¿no? Ya casi era 1-1 la participación escolar de hombres y mujeres. En tu caso, Barajas. Fíjate, en mi caso, preprimaria en el colegio Good Fair, que estaba en la colonia Algarín, y de repente, como nosotros estábamos de Obrera Sur, fíjate, era más la distancia, y después entré a la Felipe Rivera, Escuela Felipe Rivera, 11293 la clave, me acuerdo perfectamente, y me quedaba mucho más lejos, y muchos de esta zona también iban a la escuela 18 de marzo, que también está en la colonia Algarín, ¿sí? Y pues eran tiempos bien padres, ¿no? Pero sí, regularmente yo en escuela aquí directamente de la Obrera, no, pero coincidíamos mucho por situaciones, principalmente de que salías por ejemplo, yo me gustaba mucho el deporte, todos salías mucho a esas escuelas, a la Giner de los Ríos, y se hacían, por eso me acuerdo perfectamente de la clave de la escuela, porque era lo que te preguntaban, a ver, ¿cuál es la clave de la escuela? Y fueron tiempos bonitos, pero continuamos aquí con el compañero Alejandro, por favor. Sí, aquí el asunto, a ver, son 3 actores principales los que participan en el sistema escolar, los principales, ¿no? Obviamente es el maestro, el alumno y el cuerpo directivo, y los padres de familia, junto con el cuerpo directivo de los maestros, ¿no? En tu caso, Alejandro, ¿cómo viviste tu relación con los maestros de aquella época y las normas establecidas de aquello? Pues a mí afortunadamente me tocó tener muy buena relación con los maestros. Realmente reconozco que enseñaban muy bien, que eran muy dedicados. Y algunos tenían ciertos lineamientos, bueno, ciertas tendencias. Por ejemplo, recuerdo muy bien que mi maestra en segundo año de primaria hablaba mucho como de temas religiosos. Bueno, más bien nos platicó toda la película de Ben-Hur. Yo primero me la platicó ella, después la vi en televisión, pero a mí se me hacía interesantísimo la forma en que nos tenía todos atentos a su plática, ¿no? Y había otro maestro, bueno, la relación fue muy buena con todos ellos, pero en particular había un profesor que se encargaba de mantener el orden en la primaria, que era el famoso maestro Nelson, Henry Nelson. Cuando yo estuve en la escuela, él era profesor, pero metía el orden porque andaba con una regla paseando y así era, como él mantenía su distancia y el respeto, entrecomillado, de los alumnos, y pues les daba reglazo, o sea que pusieran las manos como en cuchara y así les pegaba, o el famoso jalón de patillas. Y había maestros que por su investidura, por el respeto que infundían, pues eran respetados aún por los alumnos más latosos. Y en particular yo recuerdo como estos maestros a una maestra le llamaban la maestra Romanita, era Romana Arredondo Castro, y el maestro Miguel Cárdenas Vega. Otra maestra muy famosa de esos tiempos, pero que no estuve yo con ella, era la maestra María Luisa, que vivía ahí por las calles de Roa Bárcenas. Bárcenas. Sí. Y entonces para mí la relación con los maestros fue muy buena siempre. No tuve ningún problema al respecto. Qué bueno, Alejandro. A ver, Pepe, Barajas, platiquen cómo les fue con sus maestros y maestras. Pues yo también recuerdo a todos mis maestros, ¿no? Cada uno con sus características. Yo recuerdo igualmente al maestro Henry Nelson,
Yo, yo lo conocí, yo nunca, en realidad nunca supe cuál era su función. Unos lo tomamos como subdirector, que creo que es un cargo que no existía, porque recuerdo que la directora que era ya muy grande, ¿no? Se apellidaba Ortiz, no recuerdo, Consuelo Ortiz se llamaba la directora, era ya pues, bastante grande de edad, y él asumía como ese parte del control de la escuela hasta el fallecimiento de la profesora, que él ya se asume como director directamente, pero efectivamente era uno de los maestros con los que nos tocaba lidiar porque sí era muy estricto, ¿no? Digo, sí era un maestro que imponía por su forma de ser. A mí en primero y en segundo me tocó la misma maestra, que era la maestra Rebeca, digo, buenos recuerdos de ella, y hay unos que pues, también te marcan en la formación, es el caso de mi maestro de cuarto año, que era el maestro Manuel, y realmente era un maestro bastante pues tranquilo y muy light con los alumnos, realmente era casi la relación tú a tú con los alumnos a pesar de la diferencia generacional, ¿no? Pero él tenía una característica que era un maestro pues bastante agradable en su aspecto físico y pues era como en donde las mamás querían que sus hijos quedaran en el grupo del maestro Manuel, ¿no? Porque si era lo comparaba en aquel entonces, no se acuerden, con el hombre nuclear, ¿no? Con el famoso Steve Austin, lo comparaban con él, un maestro alto, el güero de ojos azules, y digo, tenía también, pues como característica, pues era muy alivianado con los alumnos, y en particular yo tuve un maestro en el tercero, que era el maestro Rafael, él lo recuerdo perfectamente, porque él tenía muchos reclamos de las mamás. Nosotros, yo creo que los primeros 6 meses nos la pasamos haciendo caligrafía, ¿no? Hasta que las mamás le reclamaron, bueno, y de las demás materias que hay, ¿no? Sí, ese es de los recuerdos que tengo, y después me tocó la maestra María Luisa, que efectivamente era una vecina de Roa Bárcenas. Su hija fue maestra de educación física también en esa escuela, y al final, bueno, me tocó en el texto lo que es una maestra que era un poco más de nuevo ingreso en esa escuela, que fue la maestra Rita, una maestra bastante joven. Pero en realidad, digo, pues buenos recuerdos de todos los maestros, ¿no? Incluso del personal administrativo, el caso incluso de los conserjes, ¿no? También. De la dirección que no salías de ahí, Pepito. Pues no, creo que en 2 ocasiones, pero sí era, digo, ahí era muy diferente tu estancia en la dirección en la primaria que en la secundaria en el 82, ¿no? En el 82 ya casi ibas por convicción. Formaba parte de tu currículum, de tu currícula. Ándale. Oye, Barajas, ¿a ti cómo te fue con los Mayros? Fíjate que los maestros acá en la Felipe Rivera había muchos, también acá de la colonia. Y pues viene el director, el maestro Telésforo, pero como indican hasta en la vestimenta, ¿no? Acá de tacuche, ya sabes, y un respeto que se merecían. El maestro Miguel, que lo tuve casi 4 años, pero fíjate que este maestro era así como muy serio o medio amanerado, pero la situación más padre era que de repente en las juntas, los mismos papás, las mamás le decían, usted haga lo que requiera, si se porta mal, su jalón de patillas o con la famosa regla, ¿no? Pero fíjate, era parte que en aquellos tiempos, pues le daba el valor los padres a los profesores. Hoy en día cambiaron las reglas totalmente, ¿no? Pero muy bien me fue el maestro de educación física, el maestro Toño, también con él conviví porque, te digo, yo era de los deportistas, entonces con el profe éramos como dos y nos traían por todos lados. Entonces fue muy padre mi vida en la primaria y volviendo a lo mismo, hoy en día los maestros pues cambiaron mucho, ¿no? Yo creo Aquí para bien o para mal, eso hay que valorarlo con los hijos, ¿no? hay que reconocer que el México antiguo tenía tres figuras principales, ¿no? Que era el párroco, el médico y el maestro. Y así está la historia de este país construida desde siempre. En mi caso, yo estuve también, igual que Barajas, en el colegio Gutfer, que bueno, pertenecía al Algarín, estuve ahí 1 año y medio más o menos, por situaciones de crisis financiera en casa, pues luego me mandaron a la correccional, que era la Felipe Rivera, ahí con toda la banda de la Buenos Aires y de la doctora, buenos amigos, pero sí era un cambio completamente distinto. En la Good Fair ya en esa época
sí había una participación mixta. Y luego en la Benito Juárez, me cambiaron de ahí de la Felipe Rivera a la Benito Juárez. Yo estuve en el turno vespertino. El vespertino todavía me tocó la división entre hombres y mujeres, aunque ya en el matutino ya había mixto, ¿no? Entonces, si les parece bien, antes de continuar, vamos a darle lectura a varios de los comentarios que nos están llegando, porque pues es muy interesante pues la participación de toda la gente. Entonces, Pepe, no sé si quieras por ahí dar lectura a los comentarios. Sí, claro, Rogelio Miranda, admirador de Barajas, saludos a Barajas. Gracias. César Bonilla, saludos a los tres, saludos César. José Barajas, saludos a mi tocayo. Gracias, hijo. Rogelio Miranda, en la mañana mujeres y en la tarde hombres. Bueno, esa parte ya no burla, ¿no? Rogelio Miranda, dice, muchos años efectivamente. Elliot Net, yo estuve en el turno vespertino, o sea que sí es tu generación, Alejandro, pero estaba en el otro turno. Estaba en la mañana, en la tarde. Sí. Miranda estudió en la primaria en la 18 de marzo, ahí en la Colonia Algarín, y bueno, también ya se sabe la clave también de su escuela, ¿no? Como todos, la 11320, ¿no? Benito Lara, adelante, Pepe. En Obrera, yo fui a la primaria Francisco Giner de los Ríos. Saludo y abrazo grande desde Monterrey, Nuevo León, donde se consigue ese póster de la Obrera. Bueno, pues ya les mandamos también por ahí la imagen, ¿no? Cecilia Padilla, los reglazos en las manos de los maestros. Pues sí, hoy dan risa, hoy sería bullying y motivo de demanda, ¿no? Alejandro Olvera, yo estuve en la Ramón en los dos turnos, o en los turnos dice, y quién no recuerda al famoso maestro Henry Nelson del turno de la mañana, efectivamente famosísimo en muchos años ahí. Cecilia Padilla, eran clásicos esos jalones de patillas. Rogelio Miranda, yo cumplía con tareas y trabajos y era consentido y en la secundaria jefe de grupo. Perfecto. Ariel Acosta Ruiz, en la Real Academia Francisco Giner de los Ríos, el maestro Manuel Méndez usaba el borrador y la regla para corregir. También el borrador era como parte auxiliar, porque más ese te lo aventaba, ¿no? También. Sí, Rogelio Miranda, no. En el turno en el Kinder Miguel Schultz, en San Antonio Abad, ahora venden colchones. Ariel Acosta Ruiz, los grandes torneos de voleibol entre primarias, grandes recuerdos. También los torneos también eran muy buenos y efectivamente eran de voleibol, ¿no? El fútbol estaba como que en otro. Y tocayo, si gustas. Sí, saludos a los cuatro desde el norte de la ciudad. Buen tema, Mau. Oye, y también recordando, recordándote las papelerías, la México 77 que estaba enfrente de la Giner de los Ríos, ¿no? Que ahí regularmente tenían todo. Bueno, hoy en día le pidieron una maqueta a mi nieta y ya las venden armadas, o sea, ya no es aquel arte que tenías que irle a buscar la plastilina y todo, ya te venden todo armado y de muchos tiempos. No sé allá en la otra primaria. Perdón. Adelante. Ahorita hablamos sobre ese tema que es muy interesante. Elliot Net dice, en 1968, directora de María Elena González y mi maestro Gabriel Romero Flores, quinto grado, cuarto grado, directora Margarita Carrillo Mendoza y mi maestro Ángel Castillo Tobón, y de sexto año la maestra Berta Elena Novelo Yucateca y hermana de la maestra María Luisa. Lo digo es porque conservo sus boletas. Sí, pues muy interesante. Muchas gracias por participar. Alejandro Hugo Michel, a mí me tocó maestros estrictos, con jalones de patillas, los voladores y los reglazos en la escuela Fray Pedro de Gante. Ahí está un participante de la Fray Pedro de Gante, generación 77-83. La verdad es que es muy interesante todo esto. Bueno, ya hablamos ahorita de la, ¿cómo se llama? De la relación con los maestros. Sí entendemos que en aquel momento eran otros maestros, se pierde, al igual que los párrocos, Si nos damos cuenta, el médico, el párroco y los maestros han perdido esa representación social que tuvieron siempre. Creo que el mejor ubicado estarían los médicos, porque los párrocos se fueron hasta abajo con la situación de la pederastía. Y bueno,
otro de los actores importantes eran los padres. ¿Cómo viviste, Alejandro, la situación de los papás, de tus padres, en relación a la escuela? ¿Cómo te dejaban de encargado ahí con los maestros? ¿Cómo llevaban esta relación tus padres con la escuela? Pues la llevaban muy bien. Por las mañanas, mi papá, creo que fue como hasta el tercer año, nos llevaba personalmente a la escuela. O sea que salíamos después de desayunar rapidísimo, te tomamos la mochila y nos llevaba de la mano caminando rapidísimo, y nosotros ahí dando nuestros pequeños pasos, pero corriendo, mi hermano Lalo y yo, para que nos llevara hasta la escuela y llegáramos temprano, ¿no? O sea, nunca dejaban que llegáramos tarde. Y otra cuestión emocionante, pues era la firma de boletas, ¿no? Y todos los papás entraban al salón y el nerviosismo en los compañeros, qué iba a pasar, ¿no? Pero pues afortunadamente para nosotros todo estuvo muy bien, y también, como comentaba alguien del público hace rato, yo también conservo todas mis boletas de la primaria, y me da mucho gusto ver en la parte posterior donde está la firma, muchas veces de mi mamá, muchas veces de mi papá, pero siempre estaban presentes en las juntas y reuniones que había en la escuela, ¿no? Cuando Y se calificaba conducta, ¿cómo ibas ahí, Alejandro? pues bien, yo era de los nerds, yo era de los bien portados. No tuve problemas. Ya otros de mis hermanos no les fue tan bien, pero pues está bien. ¿Por qué te le A mí, quedas viendo a Pepe? es que veo que no están escribiendo los otros que eran mal portados. Oiga, pero se acuerdan que evaluaban la conducta, o sea, era una parte primordial la conducta que formaba parte de la currícula, ¿no? Pepe. Y pues, digo, ya cuando salías de la primaria, salías con tu carta de buena conducta y era con la que tenías que presentar al inscribirte en la secundaria, ¿no? Y bueno, ya en la secundaria es otro tema, pero eran las cartas condicionales. Pero sí, yo creo que esa parte a mí me tocó vivirla también. Pues como parte de una familia tradicional, en donde el papá, pues, se rompía el lomo para mantener a 9 bocas, porque pues éramos 8 hijos y mi mamá, pues realmente quien se hacía cargo prácticamente de nuestra educación, pues fue mi mamá, ¿no? Y a mí sí recuerdo que mi papá me fue a dejar en algunas ocasiones, pero la mayor parte del tiempo fue mi mamá la que me iba a dejar a la escuela. Y mi mamá pues era un poquito más relajada, porque ella sí de repente decía, dame tu mochila y vamos a caminar un poco rápido para no llegar tarde. Pero mi papá, como decía Alejandro, te colgabas el morral o la mochila en la espalda y te llevaba como papalote, ¿no? Él a su ritmo, para dejarte, no tanto por la puntualidad, sino porque también tenía que ir a trabajar, ¿no? O sea, sí era cuestiones ahí muy especiales ya en el momento en que yo asistía a la escuela, pero pues prácticamente, digo, yo tengo muy buenos recuerdos, o sea, mi mamá siempre procuraba pues que fueras desayunado, que fueras presentable, ¿no? Digo, y no nos peinaban con limón, pero sí nos ponían agüita, íbamos muy hasta escurriendo de agua de que te acabas de lavar, porque pues ahí no había agua caliente, ¿no? Ahí era con el agua helada de la mañana para que fueras bien vivo a la escuela, ¿no? En tu caso, Barajas, ahí De, cómo fue la relación de los padres con la escuela. de igual forma, pero como lo comenta también mi tocayo, pues también acá éramos 7. Y ya se nos ofreció ahí el Perdón. compañero Barajas. Sí, adelante, adelante. Adelante, adelante. Sí, de igual forma, éramos una familia de 7, y regularmente, pues mi mamá era la que se encargaba de llevarte, ¿no? Yo me acuerdo ya de cuarto año, tercero, cuarto, ya te regresabas, y te venías todo el eje, el eje 3 Sur caminando de la Felipe Rivera, o también tengo gratos recuerdos, enfrente está la iglesia, y ahí nos esperábamos en el escaloncito afuera de la iglesia, y ya pasaban por ti mi mamá, o ya le encargaba con otra señora amiguita que venía para el rumbo de acá, y eran momentos padres, y me acuerdo antes de llegar a Isabela Católica, recuerden que habían unos pollos muy famosos de mucho tiempo, y juntito había una tienda chiquita, me acuerdo bien de la señora, una chaparrita, y siempre llegaba y ya me tenía mi coquita fría, órale, ya para llegar a tu casa, eran tiempos muy bonitos, pero
Muy bien me fue a mí también en la primaria, gratos recuerdos. Ahí lo que queda claro es que la relación de los padres era de absoluto respeto a la institución, que era la escuela, y que dejaba en ellos la responsabilidad incluso de la conducción de la educación en valores, ¿no? Que ahí creo que, bueno, pues ese era una parte de cimientos importantes. No sé si sea bueno o sea malo, pero con la inclusión de los derechos de los niños y con toda esta situación de que sí había abuso, o sea, también hay que reconocer que sí había maestros y maestras gandallas, o sea, eso es, hay que dar, y eso dio origen precisamente a evitar todo este tipo de contacto físico, que bueno, se puede cuestionar o no, pero finalmente creo que la violencia en ninguno de sus géneros debe de funcionar en la parte educativa, y ahí está ya lo que tenemos ahora con este cambio, ¿no? Y bueno, ahora la parte del individuo, los niños, Alejandro, platícanos todo lo que viviste ahí en la escuela, desde la mochila que llevabas, la hora del recreo, tu relación con tus compañeros, los juegos que participaban, o sea, tu vivencia en la primaria, con todo lo que tuviste ahí en la Ramón López Velarde. Pues sí, para mí la vivencia fue de plenitud. O sea, todo lo que yo pienso o recuerdo es agradable, ¿no? Es son bonitos recuerdos. Ese saber que amigos de la primaria perduraron, algunos en la secundaria, otros hasta la preparatoria, algunos hasta ya a nivel profesional. O sea, fue agradable ver que muchos de ellos tuvieron muy buenos cargos, que les ha ido bastante bien. Y, y todo lo recuerdo con cariño, con gratitud. Fue parte fundamental de mi formación, porque yo recuerdo que los profesores, al menos los que me tocaron a mí, se esforzaban por dar algo más que solo el conocimiento. Principalmente el maestro de sexto año se daba el tiempo para poner frases célebres, escribirlas y reflexionábamos al respecto, ¿no? Recuerdo una frase ahí que me gustó mucho, que fue la primera vez que la escuché, y él escribió y dice: trabaja en esta vida como si hubieras de permanecer eternamente en ella, y prepárate para la otra como si hubieras de morir mañana. Y frases similares nos ponía y reflexionábamos. Muchas mamás, recuerdo que muchas mamás que tenían problemas con sus hijos iban y platicaban con él y él les daba alguna orientación. Y bueno, y un dato curioso con él que se me había pasado es que él también era muy particular en los castigos. A los que agarraba masticando chicle, les quitaba el chicle y se los pegaba aquí en la cabeza, se los enredaba y pues lógicamente al día siguiente tenían que ir rapados, ¿sí? A los que se distraían sacando la torta o contando dinero o jugando con sus colores, él decía que todo eso se iba a la alcancía. Mi grupo de sexto año estaba hasta el último piso y él solamente, y la alcancía pues era una ventana que daba a la calle. Y tuvieran lo que tuvieran, lo agarraba y lo aventaba por la ventana. Y así metía la disciplina con nosotros. Oye, aquí esto de que estás comentando, en cuanto a que estaba ubicado hasta el sexto, perdón, hasta el piso anterior, el superior, perdón, el piso superior, ¿cómo hacían toda esta parte? ¿Te recuerdas de las ceremonias, de llegar, formarte? ¿Cómo era el procedimiento ahí que te tocó vivir? Pues llegaba uno corriendo a la escuela para no llegar tarde y había que tomar su lugar donde te tocaba, ¿no? Estaban formados los primeros, los segundos, los terceros y así por grados y por grupos. Y ya que estabas formado, pues el maestro Nelson por lo regular ahí tomando el micrófono y gritando y el niño fulano que se esté quieto, que se calle, que escuche, y ya después era lo clásico de tomar distancia por tiempos, que media vuelta, que en descanso, y ya que así como que nos despertaban a los que iban todavía medio dormidos, ya nos mandaban al salón. Y lo que a mí no me gustaba, pero pues siempre lo ponían, eran su música de la marcha Zacatecas, ¿no? Y ahí iba uno desfilando en los salones. Algo ¿Qué, curioso. qué tipo de mochila llevabas? Pues de las mochilas grandes de cuero, que olían todavía medio un poco apestosas desde nuevas,
pero pues eran bastante grandes, muy cómodas, cabía todo, y pues era como un refugio, esa mochila que pues ya en la escuela tenías que cuidarte para que no la aventaran los compañeros, ¿no? Pero era muy resistente esa mochila. ¿Tu uniforme? El uniforme pues era azul marino, pantalón y suéter azul marino y camisa blanca. Y nuestro escudo en el brazo, ¿no? Eso era lo que me gustaba, había que ponerlo ahí con unos seguros o coserlo, pero me gustaba llevar el escudo. Qué bueno, Pepe. Bueno, pues a ti ya tocó otra época, incluso de la propia escuela. Ayer comentábamos en la reunión de preproducción, en donde, bueno, en este caso, esta escuela se vio pues señalada por el entorno, ¿no? En donde en la parte de atrás de la Ramón había ahí unos jalateros, se decía la historia urbana que vendían ahí droga, bueno, principalmente marihuana, y bueno, ese entorno de ahí del callejón de Peñafiel y todo esto, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que pasó a ti como alumno ya de la escuela en ejercicio? Sí, a mí me tocó, creo que parte de una de las primeras transformaciones, independientemente de el tratamiento que se le dio por cuestiones estructurales a la escuela. A mí ya me tocó la parte de la creación de, bueno, ese fue posterior, pero me tocó que se tomara lo que era la glorieta, se tomara como patio de la escuela, realmente se convirtió en un patio adicional con una cancha de básquetbol y ya nos permitían jugar fútbol. Y lo que se supone que era la glorieta, todo ese tramo se construyó un patio externo, ¿no? Ahí, y la convivencia, como comentábamos ayer, anterior a eso, pues estaba la glorieta, algunos juegos por ahí, recuerdo algunas resbaladillas, columpios de los muy, muy, muy viejos, y pues te acostumbrabas al entorno. El entorno, pues realmente al recordar en la glorieta, pues estaba llena de tierra, de vidrio, pues de todo lo que quedaba por ahí. Y comentábamos ayer en la preproducción, enfrente había una tintorería, era pues trabajada por algunos de mis tíos, y ahí es donde nosotros nos quedábamos a la salida esperando a mi mamá, o cuando ya no iba por nosotros, pues de todos modos nos quedábamos por ahí, pero sí era un espacio en el que se reunían pues a jugar dominó, a echar cotorreo, y nosotros pues teníamos conocimiento de que algunos se dedicaban pues, eran conejos ponedores, otros vendían marihuana, pero pues a final de cuentas ese era lo único que conocíamos. Realmente a mí no me tocó ver un acontecimiento de cuestiones que lamentar o acontecimientos negativos, a excepción de esta parte que ya lo hemos comentado en programas anteriores, que como que te vas acostumbrando a lo que estás viviendo en tu entorno, ¿no? Pero sí me tocó ese cambio en la escuela, cuando de hecho mi salida de la Ramón López Velarde se hizo precisamente en el patio externo. Ahí se rentaron mesas y demás, y en ese espacio fue la ceremonia de salida, al menos de esa generación, ¿no? Ya después vino el refuerzo con una escalera adicional, que ya fue posterior, y la recuperación del espacio para construir el Parque Peñafiel. Pero realmente hoy me tocó una cuestión bastante pues, relajada, y yo fui uno, también yo era medio latosón, ¿no? Pues a mí me gustaba el cotorreo, ya, pues en mi época, pues ya era mixta la escuela, y entonces sí, de repente el relajo era parejo entre niñas y niños, ¿no? Y algo que destacar, pues yo digo que no éramos de cristal y todavía tomábamos agua de los bebederos, ¿no? Así como venías todo caliente de jugar, sudando, y te metías al agua fría, aparte de meterte en la cabeza, pues tomabas agua de los bebederos. Y la relación incluso con los conserjes, para mí siempre fue buena, porque pues fue creada a través de mi mamá. Mi mamá también tenía muy buena relación con los maestros y con los conserjes, y yo en particular, de repente en los recreos le ayudaba a uno que se llamaba Filemón, que era el hombre ahí, a él ayudaba ya a vender las paletas de hielo, ¿no? Por ejemplo. Pero bien, digo, buenas historias, ¿no? Nada que lamentar. Sí, aquí ahorita vamos a dar lectura a otros comentarios, pero antes, Barajas, la situación que ahorita están comentando respecto a la parte interna, y yo recuerdo ahí en la Felipe Rivera que sí tenía un patio más grande que en el caso de la Ramón, y bueno, también estaba por ahí, decía Rogelio, el tema de la cooperativa. En materia de lo que se vendía dentro, porque bueno, hay mucha discusión acerca del consumo actualmente de los niños respecto a todos los dulces y toda esta parte de comida chatarra.
nosotros comíamos mucha chatarra también, o sea, eso ha sido como parte, ¿no? De la historia de las escuelas primarias en el país. Bueno, el problema de obesidad que tenemos, lo hemos comentado por fuera del programa, pues tiene que ver más por la falta de la quema de calorías, porque en aquel momento pues sí teníamos mayores posibilidades. ¿Tú cómo lo viviste? Fíjate, la cooperativa, pues te acuerdas de eran como Pascual Boy, ¿no? Los refrescos chiquitos. Y fíjate, yo tengo un grato recuerdo. Llegaba la señora que vendía, y te acuerdas cuando entrabas. Bueno, inicialmente la Felipe Rivera estaba dividida, era la azul del lado izquierdo y del lado derecho era la verde. Y como que era más fifís los del azul, la realidad. Eh, Tenía unos pilares enormes, estaba súper bonita esa escuela, y me acuerdo que había unas bancas de cemento pegadas a donde estaba un kinder, no sé si todavía existe ese kinder, y ahí llegaba la señora con sus ollas, y me acuerdo muy bien del guisado que siempre llevaba, que era huevo en chile verde, y ya era una tortilla, ya nada más te aventaban ahí en tu papelito, y vámonos rico. Pero también importante, fíjate que tenía un compañero, como desde esos tiempos, o sea, realmente, y me decía, mira, fíjate, se llamaba René el cuate pues ahí del barrio de la Buenos Aires. Entonces llegaba la señora pues, a empezar a despachar, y todos nos formábamos, ya sabes, aventándote y todo, pero tenía la situación, me dice, mira, observa este cabrón. Entonces ya desde pequeños ya como que se aventaban y ya les sacaba la lana, ya desde pequeños, ¿qué te gusta? Unos 10 años, o sea, decías cómo era posible. Y también teníamos la situación que en esa escuela regularmente ya iban los niños ya casi adolescentes, ¿no? Ya no pasaban de cuarto, como de 15, 16 años, y eran abusivos, o sea, yo nunca vi una situación así de que vendieran droga dentro del mismo plantel, pero sí era distinto. Y como dices, de repente te encargaban la cooperativa, creo era a partir de tercer año, ¿no? Porque primero y segundo se los bailaba, ¿no? De tercero en adelante, y como decíamos ayer, tú pensabas que ibas a ganarte más lana, cual al contrario, tenías que estarle poniendo después, o ya no había ni cómo la situación, ¿no? Porque era parte, o sea, era parte de que tú ya desde esa edad te hicieras responsable de una situación. Y eso que ahorita señalaste que se nos había pasado a comentar, es que en este México desigual, inequitativo, pues la llegada de la educación al país de manera igualitaria fue muy tardía, y sí teníamos amigos que yo en la Benito Juárez en tercer año tenía compañeros que tenían 13, 14 años, o sea, uno tenía apenas 7, 8 años, ¿no? Y en ese momento era increíble, porque además recordemos que en aquel momento, si eras nacido antes del 1 de septiembre, corrías la mala suerte o la buena suerte de estar un año adelantado, o sea, había una inequidad también en esa parte de la edad, ¿no? Muchas mamás cambiaban las actas de matrimonio, las actas de nacimiento de los hijos para que fueran previo a septiembre para poderlos inscribir, pues ya después con el paso del tiempo te das cuenta que es absurdo lo que hacían, porque Claro. la maduración psicológica, la maduración de edad de los chavos, pues obviamente tiene pues un periodo de tiempo, entonces meterte a más temprana edad a la escuela, supuestamente para que avanzaras, pues era muy malo, porque en aquel momento tenías que compartir espacio con niños pues ya más grandes, y pues como esto que estás comentando, esta parte abusiva, ¿no? Si les parece bien, vamos a dar lectura a otros comentarios, no sé si quieras ahí, Barajas, dale lectura, los que vayan dando. Aquí la productora Gaby, que le agradecemos mucho su participación, que nos vaya poniendo ahí los comentarios de los más recientes. En mi época, la Ramón tenía como cancha la parte del parque, precisamente, ¿no? Pues era lo que se estilaba, ¿no? En la primaria, Francisco Giner, nos llevaban a excursiones a Chapultepec, castillos, museos de antropología. También íbamos
a la escuela Benito Juárez a participar en las tablas gimnásticas donde participaban muchas primarias. Y volviendo a ese tema, era la única escuela que en la parte de atrás tenía una cancha de fútbol, y ahí hacían los torneos desde las escuelas de La Obrera, La Algarín, Doctores y la Colonia Roma. Rogelio Miranda, hijo, se me fue. Santa Cruzita, dijo. Ok, Santa Cruzita, exactamente, ok. La clase de deportes, la mejor, pues sí, todos queríamos, y más cuando la tenías a primera hora, ¿no? Y después ya te aventabas el recreo. Mis estimados, yo estudié en la Simón Bolívar, antiguamente convento de monjas, generación 76-82, que se ubicaba en Bolívar y Chimalpopoca, donde estudiaban muchos vecinos de La Obrera. Era la que decíamos, ¿no? La Simón Bolívar, ¿no? En esa época daban las famosas mermeladas. No, meriendas. Los maestros, estoy viendo en mi teléfono, se entregaban a los niños. Sí, si me apoyan porque tengo mi teléfono y la letra está bien chiquita. Sí. En esa época daban las famosas meriendas, los maestros se los entregaban a los niños que mejor se portaban. Sí, así es, Eliot. Rogelio, en recreo vendíamos dulces en la cooperativa, ciertamente. Carla Gómez, qué bueno que la educación cambió en el sentido de los maestros abusadores y violentos. Me da gusto no haber vivido eso. La Benito Juárez, la mejor. Momentos que vale la pena recordar. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Ahora los alumnos amenazan a los maestros y se engendran alumnos con mala disciplina. Sí, hemos visto incluso golpes, ¿no? A los maestros, pero no solamente ahora, también antes, ya luego platicaremos cuando la etapa de la secundaria. Carlos Suárez, el tirador de basura atrás de... Sí, exactamente, Carlos. Las ratotas ahí de todo tipo. Había un tanque los jueves alrededor del patio, ciertamente. Carla Gómez, el comportamiento de los alumnos tiene que ver con la educación recibida en casa. La escuela es para adquirir habilidades y conocimientos. Sí, así debería de ser, pero en aquel entonces, por la falta de capacidades de los padres, pues la educación se daba prácticamente en la primaria. En la Giner, cuando repartían la cooperativa, salíamos corriendo a la ola a jugar donde vendían frutas y tostadas. Ciertamente, Benito, y ahorita vamos a hablar sobre esta parte de todas estas colaciones, ¿no? Saludables. Buenas noches, disfrutando el programa. Saludos, felicidades. Gracias, Jaime. Esto que ahorita nos acaban de decir, ¿se acuerdan de las jícamas, las zanahorias, la fruta? ¿Cómo lo viviste, Alejandro? ¿Era dentro de la escuela o afuera toda la vendimia? Pues yo recuerdo que era afuera, principalmente el que vendía los helados, y junto a él estaba el que vendía la fruta, y había mangos enchilados, rábanos enchilados, zanahorias, sí, varias frutas ralladas, zanahorias, y sobre todo, bueno, yo prefería los helados y los mangos enchilados, pero sí estaban ahí ya listos a que abrieran la puerta y salíamos todos corriendo y empezaba la venta luego. Oye, hace rato Barajas comentó algo que también tú ayer hacías mención acerca de las maquetas, ¿no? Que era todo un ritual cuando tenías que hacer la maqueta, y bueno, pues ahora ya nos comentó ahí Barajas incluso ya cómo se opera eso. ¿Cómo lo viviste tú, Alejandro, esta parte de los trabajos que dejaban? Pues en mi caso yo recuerdo que mis papás nos dejaban que nosotros hiciéramos todo, y o sea, fuera plastilina, fueran popotes o fuera de papel, nos dejaban que lo hiciéramos, al menos eso fue conmigo, nos dejaban que lo hiciéramos para que la calificación fuera de nosotros, ¿no? Recuerdo que en segundo año a uno de los compañeros se notaba que sus papás le hacían las maquetas, ¿no? Parecían labores de algo de un ingeniero, una casa súper padre, ¿no? Pero pues no, a mí me gustaba mucho hacerlas, y me daba mucho coraje que cuando las llevaba uno a la escuela se te fueran desarmando, ¿no? Se te fuera cayendo algo. Sobre todo cuando era plastilina, había que embarrar toda la plastilina en la tabla y darle forma y poner todo lo que le tenías que poner ahí encima, ¿no?
pero pues era muy divertido y frustrante cuando se te caía a medio camino. Más con la velocidad con la que te lleva tu papá, ¿no? Ya ella no nos llevaba, afortunadamente. Sí. Oye, o cuando se te olvidaba la tarea, ¿no? Que te la pasaste haciendo toda la noche y de repente las prisas y la tarea chinguen, tenían que regresar los papás y todo, era un buen show. Sí, exactamente. Pepe, ¿qué onda ahí cuando las maquetas de los planetas y de los animales? ¿Cómo lo viviste? No, pues igual que Alejandro, realmente a nosotros sí nos dejaban ganarnos la calificación, no, ahí no había tema de que te ayudo o te hago la tarea, realmente era, digo, a mí ya me tocaron materiales más elaborados, ¿no? Ya, por ejemplo, ya podías conseguir las pelotas de unicel para hacer sistema planetario y demás, ¿no? La plastilina, ya cuestiones más elaboradas, en donde en las maquetas ya, yo me acuerdo que precisamente en la espátula, y había otra trapalería que estaba en Bárcenas, en el Pancopé, pasándola a México, había otra trapalería ahí también, y este cuate vendía casas y ciudades de papel, ¿no? Así como de repente esas muñequitas que te vestías con papel, que recortabas y las vestías, eran de ese tipo, y entonces, digo, a pesar de que si era algo más elaborado, pues sí te tocaba a ti armarlos, pegarlos, dejarlos que quedaran bien, ¿no? De repente los cubos te quedaban como rectángulos, pero pues era parte de tu chamba. Oye, Barajas, las biografías, ¿te acuerdas de las biografías y de las otras cosas grandotas que tenías que estar ahí? O sea, era increíble, tenías un libro, pinche libro tenía toda la información y te mandaban comprar las cosas de esas, ¿no? O sea, bastante absurdo, pero bueno, era parte de formar la talacha. A ver cómo lo viviste, Barajas. No, pues también, y más cuando los 15 de septiembre, ¿no? O que de repente te tocaba salir en la ceremonia y ahí te tenías, era también padre, ¿no? Porque te disfrazaban totalmente. Fíjate que en el año pasado, algo padre me pasó, mi hijo andaba trabajando fuera y le tocó a él interpretar a Miguel Hidalgo y me dice, oye papá, pues te vas a tener que rifar y te vas a tener que disfrazar, imagínate en el kinder. Tengo un video después, ese está súper, porque me ve mi nieta y se empieza a reír, o sea, le entró una risa como diciendo, ¿qué hace aquí? Así vestido, pero bien, elaborado, acá con tu peluca, ya sabes todo, dando el discurso, pero lo que más me causó risa fue que la directora del kinder les dice como si estuvieras en una situación de un payaso. ¿Y qué creen? ¿Quién crees que tengo? Pues los demás papás, ya sabes, hay X vestidos, ¿no? ¿Qué creen? Como dicen, ahí viene el payaso que los va, ¿no? Pero padre, ¿no? Todo lo que hace uno, tanto por los nietos y los hijos, y era situaciones que nos tocaba vivir, ¿no? En la primaria. Ciertamente. Que después los cuates ahí ya te traían de boom, mano, acá cuando ibas disfrazado, ¿no? Todo el tema. Sí, y bueno, ya vamos a ir terminando. Alejandro, en cuanto a materiales, ¿te acuerdas de los juegos geométricos? Cuidar tus colores, tus lápices, tus plumas, tus gomas, ¿cómo lo viviste? ¿O cómo era la relación ahí con todos los chavos? Porque a ti te tocó la escuela donde había mesas compartidas, no los asientos individuales, sino mesas compartidas. ¿Cómo lo viviste? Pues sí, tenía yo que estar cuidando que no se me descompletaran los colores, ¿no? Contar que siempre tuviera yo 12, porque los de 24 no teníamos. Y igual que la regla fuera la mía, que no se me perdiera el transportador, porque pues sí, lamentablemente eso sí pasaba, no tienes que estar listo para que no te faltara algo, ¿no? Pero pues sí, ahí tiene que extenderse en la banca para cubrirte lo que estabas haciendo, ¿no? Oye, ahí la situación de cuando se tenía este tipo de bancas dobles, bueno, primero que los grupos que a ti tocaron, ayer comentábamos que eran de entre 50 y 60, o sea, no sabíamos cómo cabíamos tantos en unos salones tan pequeños, pero pues ahí estaba esa parte. Luego, el tipo de convivencia, si te tocaba un zurdo, pues obviamente el tener la manera de tener que escribir, pues ya abarcaba mucho más espacio que tú, digo, un zurdo o una zurda, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido y cuáles eran los compartimentos que tenía tu banca? Pues afortunadamente no me tocaron zurdos,
eran derechos y el compartimiento pues era uno pequeño que estaba en la parte de abajo, ¿no? Solo que habían como 4 cuadernos y todo lo demás tenías que ponerlo en tu mochila y tenerla ahí entre los pies para que no se te fuera también a perder algo, ¿no? Porque era doble regaño, ¿no? Claro, y además teníamos que heredar a la siguiente generación los materiales para el otro año. Además todo un caso lo de los Suárez, ustedes deberían de ser socios de ahí de la escuela de Ramón. 9 generaciones, ¿no? Pues sí están intensos en esa materia, Así es, sí. ¿no? Pepe, ¿cómo viste esa parte de ahí de lo que fue, pues ya las bancas, que a ti se tocaron las individuales? No, a mí todavía me tocaron en los primeros años las compartidas todavía. ¿También era doble? Ok. El pupitre, ¿no? Que levantaba la tapa y guardaba tus cosas. Y después sí ya, a mí hubo acá, fue algo extraordinario, porque si eran bancas como en forma de trapecio que se juntaban, y entonces en una sola mesa habíamos 6, 7 o hasta 8 alumnos de repente, ¿no? Eso ya fue como un cambio de mobiliario en la Ramón López Velarde, ¿no? Y a mí esa parte me tocó. Igualmente, pues había que cuidar porque, pues, digo, ahí, pues todos éramos como del mismo estrato social, entonces, pues todos llevábamos colores de Blancanieves, pues ahí no sabías definir si era el tuyo o era el compañero, ¿no? Así era una tarea titánica ahí de cuidar tus cositas para que no pasara o que no se te rompiera la regla, que era lo clásico, ¿no? De repente duraba una semana y a la semana ya traías más de 15 centímetros, ¿no? Era con lo que trabajabas porque ya se te había roto tu regla, ¿no? Bueno, yo entiendo que Barajas, como siempre fue Fifi, él sí tenía sus colores fantasy, ¿no? Sí, o sea, Ándale. Oye, no, los de doble color. A ver, Barajas, oye, platícanos de tus materiales. y también recuerdo que ibas por estatura. A mí casi siempre me tocaba atrás y eran las bancas dobles, ¿no? Y casi a los burros, aunque estuvieran grandotes, los sentaban ahí pegadito al maestro, ¿no? Pero eran situaciones padres. Y yo también recuerdo, pues de las papelerías, ¿no? Famosas, como te digo, la 77, y había una junto al mercado también, se llamaba la papelería El Progreso, que también duró añísimos. O sea, no, la primavera del eje central, ¿no? La primavera de los japoneses, que hasta la fecha existe. Era increíble cuando estaba la época escolar, cómo había filas y filas, llena ahí el espacio para comprar los útiles. Y Carrillo, ¿se acuerdan de la papelería Carrillo ahí en el Mercado Hidalgo? ¿No? O sea, realmente pues fueron unos negocios muy importantes en aquella época y que, bueno, pues ahí han persistido. O sea, este ramo de la papelería ha dado de comer a muchas familias y la verdad es que también pues, asociado a toda esta parte de las escuelas primarias. La verdad es que un gusto recordar todo esto. Vamos a darle lectura a los últimos comentarios para irnos despidiendo. Pepe, si quieres hacernos el favor, si tienes chance o si no me dices. Sí, a ver cómo va. Ya las maquetas se venden hechas, dicen Ayeli, sí, pues es correcto, ¿no? Carlos Juárez, las maquetas de cuerpos geométricos siempre se deformaban, pues sí, también. Benito Lara, también cuando iban a vender los álbumes y las estampitas de luchadores y de todo lo que te vendían ahí, realmente fuera de la escuela, pues era parte del intercambio. Si Ariel Ruiz, la Tampico, sí, exactamente era la tlapalería que yo les comentaba, que estaba en el Pancopé de Bárcenas, las monografías. Por acá también nos habían comentado el tema de las ceremonias, ¿no? La participación de todos los grupos de ceremonias de los lunes, ¿no? Ariel, sí, gracias, Ariel. Efectivamente era la Tampico. Eduardo Suárez, la participación en las ceremonias conmemorativas, lo comentamos, era la ceremonia de todos los lunes en la que no te hablabas de participar, ¿no? Ahí ayúdame, Mauricio, por favor. También tengo aquí el teléfono y si de repente sí, no. Aunque yo fui a la escuela en la Doctores, Rafael Rameros Pedraza, me tocó ir a las papelerías de la Obrera, la México y la León de Católica, y la Leo en Católica y Gaby en Bolívar, y la Gaby en Bolívar. Sí, también la que estaba al lado de ¿cómo se llama? De ahí en Pesa, ¿no? Y la Católica, los eventos de conocimiento, la Ruta Hidalgo, dice ahí Angie Suárez, muy buen programa, saludos, muchas gracias, Angie, muy gentil. Saludos, gracias. Y bueno, pues sí, la verdad es de que
Digo, aquí respecto a lo que comentaban de la ruta Hidalgo, creo que es algo que debemos de mencionar, lo que era la motivación para estudiar y para ser de los mejores en los grupos, ¿no? Hoy creo que la motivación va cambiando ahí de forma, y en ese entonces, pues yo sí le pediría a Alejandro que nos platicara un poco esta parte del reconocimiento en la ruta Hidalgo, ¿no? Por ahí alguna foto incluso ahí que nos la vaya platicando, de favor. Pues sí, yo tuve la fortuna de ir a concursar por la Ramón. Ahí ese de la foto soy yo, en 1970. Y creo que fui a concursar el Atado de Juárez. Y después ya nos informaron que yo había ganado el concurso de la zona. Y el premio pues era ir a Los Pinos, por ahí debe pasar la foto, a tomarse una foto con el presidente en turno. Y ahí está el presidente, en este caso es Gustavo Díaz Ordaz. Ahí dice que es la dirección número 1, y todos los alumnos de ahí pues eran los triunfadores de las zonas de esa dirección. Y el viaje, pues yo pensaba que era toda la ruta de Hidalgo, dije ya voy a ir hasta Chihuahua, que fue donde lo fusilaron, pero pues no, nada más era a Querétaro, a Guanajuato y a la zona de Quiroga, y de ahí nos regresábamos, pero de todas maneras fue un viaje muy, muy emotivo, muy bonito, y sobre todo por el reconocimiento que también está en frente de todos los alumnos de la escuela, comentaron los profesores, y y no encontré algunas fotos donde para mostrar cuando ese día mis papás me llevaron a los patios de la Secretaría de Educación Pública, donde nos reunimos todos los que íbamos a ir de paseo, y ahí nos despidieron, nos fuimos en camiones para iniciar este viaje. Que me acuerdo que la primera parada fue en Querétaro, en el Cerro de las Campanas, y pues todo era relacionarlo con la historia, y pues era realmente muy, muy, muy agradable. Y seguramente con el clásico canto de al chofer no se le para, al chofer no se le para, no se le para el camión, ¿no? Sí, y otros más, que llevábamos un maestro que era más relajista, pero ese era lo divertido. Sí, sí, muy interesante, porque además hace rato hacían el comentario, ¿no? De todas las visitas que se hacían a museos y todo esto de manera colectiva. La Entonces, primera excursión. sí, así es, como con la parte complementaria. Pues la verdad es que nos pudieron pasar aquí muchas horas platicando de todo esto que ha sido, pues me parece muy interesante en cuanto a las escuelas primarias de la Obrera. Finalmente es la educación que se ha recibido en la colonia. Y para terminar, señalar dos escuelas pues que han tenido también una trascendencia por generaciones que fueron ahí educadas. En este caso, la Ana María Alfaro, que, bueno, escuela particular, igual a San Antonio de Padua, ¿no? Que han tenido ahí, pues, la responsabilidad de educar a varias generaciones de chicos y chicas de la colonia. La primera, pues, que desapareció, tuvo, creo que una bonanza como de 15 años más o menos, la Ana María Alfaro, y que, pues, pues, tuvo incluso iniciando con un pequeño salón y se construyó posteriormente una escuela que incluso trascendió al ámbito profesional, formando contadores, ¿no? Ahí creo que fue la especialidad de la Ana María Alfaro, y el San Antonio de Padua, que pues ya lleva pues, como entre 15 y 20 años también formando a chavitos y chavitas. Así que, pues no sé si quieran comentar algo más de estas dos escuelas. No. Perfecto, no. Pues vamos ya, les agradecemos mucho. Oye, Alejandro, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia de vida ahí en la Ramón López Velarde. Nos pedía que habláramos más de la Giner. Lo que pasa es que pues nosotros no teníamos mayores datos. Nos hubiera gustado que pues dejamos ahí en la, ¿cómo se llama? En la página, que si tenían comentarios y quisieran participar, pues adelante. Que bueno, pues ya en un próximo programa hablaremos de la secundaria Abraham Lincoln, ¿no? Dando continuidad a la parte educativa, a todos los que quieran participar, adelante, bienvenidos. Y pues, estimado Alejandro, muchísimas gracias. Muy Al contrario, gracias a ustedes. Pepe, Barajas, muchas gracias. Vamos a continuarnos cuidando, la pandemia está bastante fuerte, si no hay que salir a nada, hay que cuidarnos, y pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y todos, y pues hasta la próxima.